Bueno, Víctor Hugo, pues es un gusto tenerte aquí, colega, para contarnos ahora una historia, no en los periódicos como la acostumbras a hacer, sino ya en un libro. Sí. Este libro, Morir en Malasia, que cuenta pues una historia dramática de 3 mexicanos. Cuéntanos un poquito, supongo que todo nace de la cobertura que has hecho de este caso. Me encontré un viejo contacto diplomático que me pasó el dato, me dijo, hay 3 mexicanos en Malasia, si te interesa ve allá. No sabía yo los nombres, se lo planteo a los jefes en Milenio, me dicen, bueno, vete para allá. Me voy a Malasia, encuentro al abogado, me dice dónde están. Yo hasta ese momento pensaba que eran colombianos, la verdad. Yo pensaba que fueran mexicanos. Y de repente llego a esta cárcel en la que se encuentran y los conozco. Pues eran mexicanos, a más no poder. No habían hablado con un mexicano en años. Estaban ahí abandonados en esa cárcel de Johor Bahru, que es una ciudad que está fronteriza con Singapur. Y ahí nos conocimos y empezamos a platicar y fue cuando me enteré, cuando pude conocer del caso de viva voz de ellos. Y pues después vino el juicio y hasta que termina la sentencia, ¿no? Tú tuviste entonces contacto en 2011 con ellos, ya llevaban algunos años, al menos ellos 3, llevaban 4 3 años detenidos. Y su juicio estaba a punto de arrancar cuando los conozco. Estaba a unas semanas de arrancar el juicio, pero no tenían traductor, no tenían conocimiento realmente de cómo hacer su defensa. Acababan de tener un nuevo abogado, un abogado que tomó su caso pro bono, porque lo considero que era un caso interesante, particularmente porque se trata de 3 hermanos. No es todos los días que ves 3 hermanos que pueden ser condenados a la muerte, ¿no? Sí. Entonces, toma el caso. Y en ese momento, pues la embajada mexicana pues, no tenía contacto con ellos, el gobierno mexicano no tenía contacto con ellos. Entonces los entrevisto y ellos me dicen, es que necesitamos un traductor, no entendemos nada. Y entonces cuando empieza toda esta saga, ¿no? Se publica la primera historia en Milenio, la Cancillería por fin les asigna un traductor para que entiendan de lo que les estaban hablando en la corte. Y se va desarrollando este juicio a lo largo de un año hasta que terminamos el año pasado, en mayo, con ellos siendo sentenciados a morir en la horca, ¿no? Algo que está ahorita también discutiéndose, porque estos días justo se va a iniciar el juicio de apelación, ¿no? Sí, precisamente el juicio de apelación se da en unos días, la próxima semana, el 14 de agosto, es cuando ellos presentan este recurso ante la Corte de Apelaciones de Malasia para tratar de echar abajo esta sentencia de muerte, ¿no? Porque básicamente el año pasado el juez que les toca, el juez Mohamed Zawawi, a quien conocían o a quien apodan como el juez Soga por su propensión a enviar personas al patíbulo, pues les dice, señores, ustedes están condenados a colgar del cuello hasta que mueran. Esa es la sentencia que se les lee, así se les lee en la corte. Pasan todo este año ya en la celda de básicamente preejecutados, por así decirlo, en la última milla, como le dicen en Estados Unidos, de Green Mile. Ellos están ahí ya, en celdas separadas, bajo vigilancia constante para evitar que se suiciden. Ya en una situación muy difícil, en una prisión que se llama Cayang. Cayang, ahí es donde están en esta prisión especial bajo vigilancia continua. Y ahora presentan este recurso de apelación con la esperanza de pues, poder regresar a México, ¿no? Hay 3 posibilidades. Una, se les anularía la sentencia. En caso de que se les anule, pues vienen de vuelta a México deportados. Podría pasar, ahorita te cuento por qué. La otra opción es, se les ratifica la sentencia a morir en la horca. Y la tercera opción, también es un poco dura, es bastante dura de hecho, se les conmutaría la sentencia de muerte a 35 años en prisión y a recibir de 20 a 25 bastonazos o latigazos en los glúteos con una vara de ratán. Es un castigo que se da mucho en los países del sudeste asiático, particularmente en los musulmanes. Me platicas que podría ser anulada la sentencia, porque ¿hay alguna irregularidad en el proceso? Eso es muy interesante, porque hay varias irregularidades. Una, no se dio aviso a la embajada mexicana o al consulado mexicano. Tú recordarás que en el caso de Florence Cassé, por ejemplo, es clave el que no se le haya avisado a la embajada durante 24 horas. Claro. Y eso es lo que termina tirando el caso de Florence Cassé y la termina llevando de vuelta a Francia. Bueno, en el caso de ellos, durante 6 días no se le informó a la embajada mexicana que los tenían detenidos. Ese es su punto número 1, muy importante. Otro punto, la mitad de las evidencias desaparecieron. Hubo una cuestión ahí extraña en la comisaría de Johor Bahru, la ciudad esta que te digo en donde los detuvieron, el 4 de marzo de 2008. En la comisaría estaban las evidencias del caso, que los vinculaban a esta fábrica de metanfetaminas en la que ellos fueron hallados. Bueno, las evidencias desaparecieron, un comando entró, se las robó. Hay toda una serie de discrepancias en los reportes químicos. Todo vamos a decirlo, desbarajuste, que pone en tela de juicio si se siguió de forma adecuada el debido proceso en este caso, ¿no? Entonces, la defensa de ellos, encabezada por este abogado, que es Kit Song Fung, establece, ellos consideran que hay los elementos suficientes para anular el caso y para regresar de vuelta a Culiacán, ¿no? Ahora, fueron encontrados en posesión de sustancias prohibidas. Sí, claro, o sea, lo que dice el expediente policial, el expediente que sirvió de base para el juicio que terminó con ellos siendo condenados, es que el 4 de marzo de 2008 ellos fueron encontrados al interior de una nave industrial, de una fábrica, en donde estaban 250 kilogramos de metanfetamina. Toda la narración de lo que viviste, de lo que reportaste allí está aquí, pero además le das digamos, un perfil bastante interesante, que es
estos 3 hombres, pobres, humildes, finalmente, trabajando para la delincuencia organizada. Había otros involucrados en ese asunto que se fueron, pero finalmente son la carne de cañón, y eso es lo que aquí tocas, ¿no? La carne de cañón mexicana que está sirviendo estos cárteles y que son desechables completamente. De hecho, la editorial da un gran título, ¿no? Que es una crónica de los desechables del narco, porque finalmente a ellos los abandonan allá, se quedan solos. Quizás por el origen socioeconómico, una familia muy pobre, es una familia humilde que realmente se dedica a la producción de ladrillos. Estuve con ellos, su casa es de piso de tierra en algunas partes, ¿no? Es una familia que sí es humilde. Y en ese sentido ellos no tuvieron la suerte de tener un buen abogado, no tuvieron la suerte tampoco de generar grandes simpatías en México. Eso me llamó mucho la atención porque en el caso de Florence Cassé hubo muchísimas organizaciones no gubernamentales que levantaron la voz y dijeron aquí hay una injusticia, ¿no? Y en el caso de estos 3 personajes que están sentenciados por algo que puede ser grave, sí, la producción de metanfetaminas. Sí. Pero hay que poner las cosas en perspectiva. Ellos no mataron a nadie. Sí, no, ni había testimonios acusándolos de secuestro, de tortura, ¿no? Y en cambio a ellos se les abandona de una forma completa. Incluso la sociedad mexicana, cuando sale la historia en 2011, hay muchos comentarios en los foros de internet diciendo mátenlos en caliente, se lo merecen, hay que traer ese tipo de leyes a México. Supongo que en cierta medida porque estaba el país sufriendo un desgaste por todos estos años de guerra del narcotráfico, ¿no? Estábamos viviendo ya un cansancio, pero también es un vuelco radical frente a la postura que siempre ha tenido México en lo que se refiere a la pena capital. México ha defendido históricamente siempre a sus connacionales, en Estados Unidos, por ejemplo, acusados o a punto de ser sentenciados a muerte, aún de los crímenes más atroces. Sí. Víctor Hugo, muchas gracias. Pues ahí está el libro ya, a circulación, se puede comprar. Es una historia verdaderamente, ya lo escuchó usted, de qué se trata, de lo que hay detrás de los titulares a veces, ¿no? De 70,000 muertos de esta guerra contra el narcotráfico. Hay historias muy interesantes. Ponerle nombre y apellido. Exactamente. Gracias, Víctor Hugo. Mario, muchas gracias. Mucha suerte.